Los escalones crujieron bajo el peso de un secreto que ella aún no se había atrevido a decir en voz alta. Con 6 semanas de embarazo y la mano apoyada en la pulida madera de roble de la puerta del despacho de su esposo, Blanca había venido a compartir la alegría de una nueva vida. En su lugar, la pesada madera amortiguó una conversación que haría añicos su realidad. 5 palabras susurradas, no con ira, sino con una indiferencia calculada. Antes de sumergirnos en este crudo relato de traición y supervivencia, asegúrense de suscribirse y escuchar con atención. 4 horas antes, el tenue aroma medicinal a jabón carbólico y menta aún flotaba en el salón privado de Blanca. El doctor Harris, un hombre discreto con la peculiar costumbre de hablarle al papel tapiz en lugar de a sus pacientes, había guardado su maletín de cuero con movimientos silenciosos y deliberados. 6 semanas, señora Allen, había murmurado con la mirada fija en un aplique floral. Debe descansar, los primeros meses son delicados. Ahora, de pie en el pasillo oscuro y lleno de corrientes de aire del ala oeste de la casa, Blanca dejó que su mano se deslizara hacia su bajo vientre. No había bulto visible, solo la presión apretada y restrictiva de las cuerdas de su corsé, que se había aflojado un par de centímetros esa mañana. Su cuerpo se sentía extraño. Sus pechos dolían con una pesadez sorda y amoratada, y una constante náusea leve hervía en el fondo de su garganta, dejando un sabor a monedas viejas en su lengua. Sin embargo, bajo el malestar físico, se había formado un frágil nudo de esperanza. Ella y Henry llevaban 2 años casados. Fue una unión acordada por términos prácticos. La riqueza de su padre, proveniente de la industria naviera, intercambiada por el respetable y antiguo linaje del nombre Allen. No hubo una gran pasión ni poesía leída a la luz de las velas, pero sí una tranquila compañía. Henry era un hombre de costumbres precisas, que siempre olía a ron de laurel y lana cara. Él le acercaba la silla en la cena, él le besaba la frente antes de partir a su club. Ella se había convencido de que esta cortés vida doméstica era lo que el amor parecía realmente cuando se le despojaba de la ficción teatral. Un hijo, pensó, los anclaría, convertiría un contrato en una familia. La alfombra turca bajo sus botas de suela suave amortiguó su acercamiento. El pasillo estaba frío y la humedad de la tarde se filtraba por la ventana mal ajustada del rellano. Llegó al despacho de Henry. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, apenas un dedo, dejando escapar una fina franja vertical de luz de gas amarilla sobre las oscuras tablas del suelo. Levantó los nudillos para llamar, con los labios ya formando las primeras palabras. Henry, hoy vino el médico. El tintineo del cristal detuvo su mano. No estaba solo. El cargamento del Báltico se ha retrasado de nuevo, dijo la voz ronca y congestionada de Elias Finch. Finch era socio comercial de Henry, un hombre que siempre olía a tabaco rancio y repollo hervido. Blanca lo despreciaba. Tenía la costumbre de mirarla como si fuera un mueble que había sido tasado y encontrado defectuoso. «Lo sé, Elías», respondió Henry. Su voz era un barítono rico y suave. Era la misma voz que había convencido a su padre de ceder la mitad de su fortuna como dote. «Los trabajadores del muelle están en huelga. Es un inconveniente temporal». «Oh, por el amor de...» «Los acreedores no están interesados en los muelles, Henry. Están interesados en sus intereses». El chirrido de una cerilla al encenderse violentamente contra el cuero resonó en la habitación, seguido por el olor acre de un cigarro barato filtrándose por la rendija de la puerta. «Están amenazando con exigir el pago de los préstamos. Si tiran de la cuerda, esta casa, la firma, todo colapsará para Navidad». Blanca contuvo el aliento, con los nudillos aún suspendidos en el aire. ¿Deudas? Henry nunca había mencionado problemas financieros. Su comportamiento en el desayuno esa misma mañana había sido tan impecable y despreocupado como su cuello de camisa recién almidonado. «No exigirán el pago de los préstamos», dijo Henry, mientras el sonido de un líquido vertiéndose en un vaso puntuaba sus palabras.
El fideicomiso de mi esposa es sustancial. Tenemos ventaja. El fideicomiso de tu esposa es inquebrantable. Henry, replicó Elías, con un tono cargado de un cinismo agotador. Su padre se aseguró de ello. Solo recibes el capital si ella muere sin un heredero. Mientras ella viva, solo recibes la asignación mensual. Y si da a luz a un niño, el dinero quedará bloqueado en una bóveda generacional hasta que el mocoso alcance la mayoría de edad. Quedarías totalmente fuera. Eres un administrador, no el dueño. Un largo y sofocante silencio se extendió por el pasillo. El corazón de Blanca comenzó a golpear contra sus costillas, como un pájaro frenético atrapado en una jaula estrecha. La náusea en su garganta se hizo más espesa. «Está embarazada», dijo Henry. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los ojos de Blanca se abrieron de par en par en la oscuridad. ¿Cómo lo sabía? Ella no se lo había dicho, habrá chismeado la criada. ¿Habrá notado que se puso pálida al oler la carne asada ayer? Una fugaz e ingenua oleada de afecto la invadió. Él era observador. Le importaba lo suficiente como para no sus dolencias. ¿Estás seguro?, preguntó Elías, bajando el tono rasposo de su voz a un susurro peligroso. La criada encontró su cuenco de vómito esta mañana y el doctor Harris vino esta tarde, afirmó Henry, con un tono desprovisto de cualquier emoción. Era la misma voz plana y calculadora que usaba para leer los manifiestos de carga. Bueno, exhaló Elías lentamente, eso complica el calendario, ¿no? Si tiene un heredero vivo, el fideicomiso se transfiere legalmente al albacea del niño. Pierdes el colateral, los acreedores te arruinarán. Blanca presionó su mano con más fuerza contra su estómago. «Di algo», Henry, suplicó ella en silencio, «dile que mi riqueza no importa, dile que quieres al niño». Hubo un suave crujido de papel, seguido por el pesado golpe de un libro de contabilidad al cerrarse. «Asegúrate de que lo pierda», dijo Henry. 5 palabras. No hicieron eco, no retumbaron como un trueno. Fueron pronunciadas con la aterradora banalidad de un hombre ordenando que le lustren las botas. El cuerpo de Blanca reaccionó antes de que su cerebro pudiera procesar completamente la frase. Sus rodillas se volvieron líquidas, su visión se nubló. La fina franja de luz amarilla se convirtió en una mancha irregular. Su boca se inundó al instante con una saliva espesa y metálica. Se agarró al marco de la puerta para no desplomarse. Sus uñas se clavaron con tanta fuerza en la madera pintada que una astilla se le clavó en el pulgar. No jadeó, no gritó, un instinto puramente animal se apoderó de ella. El instinto de una presa reconociendo a un depredador. «¿Y si no lo hace?», preguntó Elías, masticando la punta de su cigarro. «Entonces pasaremos al plan secundario», respondió Henry con suavidad. «Pero empieza con el tónico, mézclalo en su té de la tarde, parecerá una desgracia natural. Las mujeres pierden a sus hijos todo el tiempo. Es una tragedia de la naturaleza». Blanca retrocedió lenta y penosamente, arrastrando su peso. Sus botas suaves se alejaron por la desgastada alfombra. Cada músculo de su cuerpo gritaba de tensión, aterrorizada de que una tabla del suelo crujiera, de que el roce de su falda de lana pesara delatar. Retrocedió hacia las sombras envolventes del pasillo, cargando con el peso muerto de una vida destrozada en su vientre. La puerta del baño se cerró con un clic, un sonido inquietantemente fuerte en el silencio de su suite privada. Blanca se desplomó sobre los fríos azulejos hexagonales, arrojando los brazos sobre el borde de porcelana del lavabo justo a tiempo. Vomitó violentamente. No hubo nada de elegante en su malestar. La bilis agria y ardiente le subió por la garganta, escociéndole los senos nasales y dejándola sin aliento. Se agarró a los bordes del lavabo con los nudillos blancos y el pecho agitado mientras escupía el residuo a Senmargue. Se quedó de rodillas durante mucho tiempo, presionando su frente ardiente contra la helada porcelana blanca, dejando que el shock físico la inundara en violentas oleadas de escalofríos. «Asegúrate de que lo pierda».
Las palabras se repetían en su cráneo como la aguja de un gramófono roto saltando sobre un cilindro rayado. Se arrastró hacia arriba y abrió el grifo de latón. Las tuberías gimieron, escupiendo un chorro de agua helada. Lo recogió en sus manos temblorosas y se salpicó la cara, lavándose el vómito y el sudor. Cuando finalmente se miró en el espejo, odió a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía los ojos inyectados en sangre y la piel de un tono pálido, enfermizo y manchado. Mechones húmedos de cabello castaño estaban pegados a sus mejillas. Se veía débil, se veía como una víctima. Durante 20 minutos agonizantes, sentada al borde de la bañera, su mente intentó la desesperada gimnasia de la negación. Quizás se refería a una inversión, a una subasta, a una demanda. No, está embarazada, el tónico, el aborto, el contexto era ineludible. El gong del vestíbulo de la planta baja resonó, señalando la hora de la cena. Blanca se estremeció. El sonido, habitualmente un marcador reconfortante de la rutina nocturna, se sintió ahora como una campana de difuntos. Tenía que bajar. Si alegaba enfermedad y se quedaba en su habitación, le traerían el té. El té que Elías debía adulterar. Se quitó el cuello de camisa húmedo de sudor, se abotonó uno nuevo de encaje blanco rígido hasta la garganta y se pellizcó las mejillas hasta que ardieron, tratando de forzar la sangre a volver a su rostro. El comedor era una caverna opresiva de caoba oscura y pesadas cortinas carmesí. La lámpara de gas sobre la larga mesa proyectaba sombras duras, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Henry ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Cuando Blanca entró, él se puso de pie, ofreciéndole una sonrisa perfectamente compuesta. Las comisuras de sus ojos se arrugaron. Era una sonrisa cálida y hermosa. Era la misma sonrisa que había encantado a su padre. «Buenas noches, querida», dijo, con su voz retumbando suavemente. «Te ves pálida. ¿Te alteró la visita del médico?» La absoluta audacia de la pregunta se sintió como un golpe físico. Ella retiró su propia silla antes de que él pudiera alcanzarla. Sus manos temblaban tan levemente que tuvo que cruzarlas sobre su regazo de inmediato. «Solo estoy fatigada», logró decir. Su voz sonaba débil, quebradiza. «Es el cambio de estación. Debes cuidarte», murmuró Henry mientras se sentaba. La criada entró cargando una bandeja de plata con cordero asado y tubérculos hervidos. Al levantar la tapa, el olor golpeó a Blanca, un aroma denso y grasiento a grasa animal y repollo hervido. Olía exactamente a Elías Finch. El estómago se le revolvió violentamente, pero apretó la mandíbula, tragando con dificultad para contener la bilis que subía. Henry cortó la carne. El chirrido de su cuchillo de plata contra el plato de porcelana puso a Blanca de los nervios. Observó sus manos. Eran manos fuertes e impecables, con las uñas perfectamente cuidadas. Manos que acariciaban su cintura. Manos que en ese preciso momento estaban orquestando el asesinato de la vida que crecía dentro de ella. Él puso un trozo de carne en su plato. «Come, Blanca, necesitas recuperar tus fuerzas». Ella tomó el tenedor. La plata se sentía pesada, ajena. Cortó un trocito de papa y se lo llevó a la boca. Sabía a ceniza húmeda. Masticó mecánicamente, incapaz de tragar, con los ojos fijos en el intrincado patrón floral del mantel. «Elías vino hace un rato», dijo Henry casualmente, mientras tomaba su copa de vino. «Asuntos de negocios bastante tediosos, ¿eso crees?», susurró Blanca, obligándose finalmente a pasar el trozo de papa por su garganta seca. «Espero que a la firma le vaya bien», floreciendo, mintió Henry, dando un sorbo a su vino tinto. Sonrió por encima del borde de la copa. «Nunca me he sentido tan seguro de nuestro futuro». Él extendió la mano sobre la mesa. Su mano grande cubrió los puños cerrados de ella. Su piel estaba tibia. Apenas ayer, ella habría abierto sus manos para entrelazar sus dedos con los de él, buscando el consuelo de su contacto. Ahora, bajo esa calidez, solo sentía una podredumbre viscosa y venenosa. Obligó a sus músculos a permanecer completamente relajados, aunque cada terminación nerviosa le gritaba que se alejara.
Un brindis, dijo Henry, levantando su copa de nuevo. Por la salud, Blanca miró fijamente la copa de cristal con agua junto a su plato. ¿El tónico estaría ya en el agua o solo en el té? No podía saberlo. Creo que rechazaré la bebida, dijo ella suavemente, manteniendo la mirada fija en la mano de él que cubría la suya. Tengo el estómago revuelto. El pulgar de Henry acarició el dorso de los nudillos de ella. Una caricia lenta y metódica. Entonces, una taza de té de menta antes de dormir. Haré que la criada la prepare. Hace maravillas para el malestar estomacal. La habitación pareció inclinarse. Los cortinajes de terciopelo, el tic-tac del reloj de pie en la esquina, la madera pulida. Todo se cerraba sobre ella. Él la miraba directo a los ojos. Su expresión era una máscara de tierna preocupación conyugal, mientras conspiraba activamente para envenenarla. «Gracias, Henry», dijo ella, con la voz inquietantemente tranquila. «Eso suena maravilloso». Medianoche, la casa se había sumido en un silencio profundo y pesado, roto solo por el crujido de las tablas del suelo y el viento golpeando los cristales mal ajustados de las ventanas. En el dormitorio principal, Henry dormía. Estaba acostado boca arriba, con una respiración profunda y pausada que a veces se convertía en un suave silbido humano. Blanca yacía rígida a su lado, mirando el dosel sobre ella. Las sábanas de lino grueso se sentían como un sudario. Podía oler el suave aroma de su loción de laurel, ahora mezclado con el hedor agrio de su sudor nocturno. ¿Cómo podía un hombre dormir tan profundamente después de condenar a su propia sangre? La contradicción la desconcertaba y la enfurecía. No hubo vueltas en la cama, ni inquietud, ni remordimiento. Dormía con la paz de un contable que acababa de cuadrar un libro de cuentas difícil. Deslizó lentamente sus piernas fuera de las mantas. El aire frío de la habitación mordió su piel a través de su fino camisón de algodón. No se molestó en buscar una bata ni zapatillas. Necesitaba moverse en absoluto silencio. Las tablas del suelo estaban heladas contra sus plantas desnudas. Se deslizó fuera del dormitorio, dejando la puerta entreabierta para vigilar su respiración, y se dirigió a la escalera. No encendió ninguna vela, conocía la geografía de la casa a ciegas, 4 escalones hasta el rellano. Evitar el centro del 5.º escalón porque chirriaba, girar en la esquina. Entró en el estudio de él. La habitación olía intensamente al humo del cigarro barato de Elías, un fantasma persistente de la traición. La luz de la luna atravesaba la rendija de los pesados cortinajes de terciopelo, dibujando una franja rectangular y pálida sobre el enorme escritorio de caoba de Henry. Ella necesitaba pruebas. Su mente, a pesar del horror, era una mente de comerciante, heredada de su padre. Las acusaciones no significaban nada sin tinta y papel. Si huía hacia la noche londinense solo con la ropa puesta, terminaría en la miseria, embarazada y fácilmente descartada como una esposa histérica que abandonó su hogar. Henry controlaría su fondo fiduciario por defecto. Necesitaba entender la mecánica exacta de su trampa. Dio un paso detrás del escritorio. Los tiradores de latón de los cajones estaban helados al tacto. Comenzó a abrirlos. La mayoría se deslizaron suavemente, sin ofrecer nada más que correspondencia comercial mundana, facturas de textiles del Báltico y papel de carta en blanco. El cajón inferior derecho se resistió. Estaba bajo llave. Blanca hizo una pausa y sus ojos se dirigieron a la repisa de la chimenea. Justo en el centro había un pesado busto de bronce de un sabueso de caza. Henry era una criatura de costumbres. Nunca llevaba sus llaves privadas encima para no arruinar la línea de sus pantalones a medida. Ella estiró la mano, envolviendo sus dedos alrededor del frío metal, texturizado de la cabeza del perro. La inclinó hacia atrás. Una pequeña llave de latón se deslizó desde la base hueca y cayó en su palma. Sus manos temblaban tan violentamente que casi la deja caer. Se arrodilló frente al cajón cerrado, introdujo la llave y giró. Un suave clic. Dentro yacía un grueso libro contable encuadernado en cuero negro,
distinto de los comerciales que él guardaba en los estantes. Junto a él había una pila de documentos legales doblados, sellados con cera roja que había sido rota y vuelta a sellar varias veces. Blanca arrastró el libro contable hasta el suelo. Necesitaba luz. Encontró una cerilla sobre el escritorio. La frotó contra la suela de su bota y rápidamente ahuecó la mano alrededor de la pequeña llama vacilante. El calor le mordió la palma, pero lo ignoró, sosteniendo la débil luz sobre las páginas. Las columnas eran un desastre, deudas aplastantes e insuperables. No se debían a bancos respetables, sino a prestamistas privados. Hombres cuyos nombres iban seguidos de tasas de interés extorsivas garabateadas en los márgenes. Henry había apostado fuertemente en líneas navieras de ultramar que se habían hundido, tanto literal como figurativamente. La firma Allen era una cáscara vacía, que existía totalmente gracias al crédito respaldado por la ilusión de la fortuna de Blanca. La llama parpadeó, lamiendo peligrosamente cerca de sus dedos. Pasó a las últimas páginas del libro. Aquí, las entradas cambiaban. Era una cronología. 12 de octubre, boticario, 5 chelines, 14 de octubre, anticipo a Elías. Dejó caer la cerilla cuando le quemó la piel. La habitación se hundió de nuevo en la oscuridad. Se sentó sobre la pesada alfombra persa, abrazando sus rodillas fuertemente contra el pecho. A tientas, alcanzó el cajón y sacó los documentos legales, moviéndose hacia la franja de luz de luna junto a la ventana para leerlos. Era una copia de sus capitulaciones matrimoniales. El abogado de su padre las había redactado meticulosamente. Siguió el denso lenguaje legal con la punta de los dedos. Cláusula 4. A. En el caso del fallecimiento prematuro de Blanca Clara Allen, nacida Hayes, la totalidad del capital del fideicomiso será transferida a su cónyuge legal, Henry Allen. Sin embargo, si Blanca falleciera dejando un heredero vivo, el fideicomiso será mantenido en absoluto aislamiento por el albacea principal hasta que el niño alcance la mayoría de edad, restringiendo todo acceso marital a los fondos principales. No era locura, no era un romance apasionado con otra mujer, era solo aritmética. Un niño lo dejaría sin la fortuna que necesitaba desesperadamente para pagar sus deudas. Si Blanca moría sin un hijo, él heredaría todo, pero no podía matarla mientras estaba embarazada. No fuera que el forense descubriera al niño y activara la cláusula del albacea, complicando la herencia. Necesitaba que ella perdiera al bebé primero. Luego, en el dolor y la vulnerabilidad subsiguientes, una sobredosis accidental de somníferos o una trágica caída por las escaleras resolverían todos sus problemas financieros. Se sentó bajo la luz de la luna, con el frío calándole hasta los huesos. No lloró. Las lágrimas que había derramado en el baño le parecieron propias de otra mujer mucho más joven. En cambio, un aliento extraño y hueco escapó de su garganta. Miró hacia abajo, hacia su vientre plano. Dentro de ella estaba lo único que se interponía entre Henry y una fortuna. Dentro de ella estaba una sentencia de muerte, pero también su único escudo. Dobló el documento con precisión, lo puso de nuevo en el cajón junto al libro negro, lo cerró y devolvió la llave al sabueso de bronce. Limpió sus huellas dactilares de la madera pulida con el dobladillo de su camisón. Cuando regresó al dormitorio y se deslizó silenciosamente bajo las pesadas mantas de lino, la respiración de Henry seguía siendo perfectamente acompasada. Blanca permaneció despierta. El sabor a ceniza había desaparecido hacía mucho, reemplazado por el sabor frío y metálico de la determinación. La porcelana tintineó suavemente contra la bandeja de plata. El sonido, que alguna vez fue una marca reconfortante de la domesticidad vespertina, ahora rechinaba contra los nervios de Blanca como un diente limado. Henry llevó el servicio de té a su sala de estar privada, mientras la luz de gas iluminaba la plata pulida y la superficie lisa y despreocupada de su frente. El doctor Harris sugirió menta, murmuró Henry, colocando la bandeja en la mesa baja de caoba entre sus sillones. Para tu digestión,
El vapor se elevaba de las delicadas y translúcidas tazas de porcelana. El aroma a menta era agresivo, antinaturalmente punzante. Se le clavaba en el fondo de la nariz a Blanca una máscara pungente que intentaba sofocar un tenue olor subyacente a tierra húmeda y raíz amarga. «Gracias», logró decir, manteniendo su voz deliberadamente suave y frágil. Dejó que sus hombros se desplomaran, fingiendo un cansancio que no tenía que inventar del todo. La vigilancia constante era agotadora. Henry sirvió la bebida, le entregó la taza, sus dedos, cálidos y firmes, rozaron los de ella. Blanca se obligó a no estremecerse, tomó el platillo, sintiendo el calor irradiar a través de la fina porcelana hacia sus palmas sudorosas. «Bébela mientras esté caliente, Blanca», insistió él. Se recostó en su sillón de cuero, cruzó sus largas piernas y la observó con ojos oscuros e indescifrables. Ella llevó el borde a sus labios. El vapor le besó la barbilla, inclinó la taza, dejando que el líquido oscuro tocara su labio inferior, pero mantuvo los dientes apretados. No tragó nada y soltó un suave suspiro mientras bajaba la taza. «Está muy caliente», susurró ella, volviéndola a colocar sobre el platillo. Henry no apartó la vista. «Deja que se enfríe un momento, pero debes terminarla. No podemos permitir que te consumas». Un pánico agudo y metálico estalló en su pecho. Él se iba a quedar ahí sentado a verla beberse el veneno. Necesitaba una distracción. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en el pesado cubo de carbón de latón junto a la chimenea. Henry dijo, dejando que un temblor se colara en su voz. «El fuego se está apagando. Siento mucho frío». Él miró hacia la chimenea. Las brasas estaban, en efecto, brillando con un naranja apagado y moribundo. Titubeó, con la mirada saltando de nuevo a la taza de ella y luego a su figura temblorosa. Los buenos modales, o el papel de esposo devoto, luchaban contra su impaciencia letal. «Por supuesto», dijo, levantándose con elegancia, le dio la espalda y tomó las pesadas tenazas de hierro para remover el carbón. Blanca se movió con una rapidez desesperada y silenciosa. Se inclinó hacia su izquierda, donde una enorme palmera de salón, llena de hojas, descansaba en una maceta de cerámica decorativa. Con mano firme, inclinó su taza, vertiendo el té caliente y amargo en la tierra oscura. La tierra lo absorbió al instante, siseando levemente ante el calor. Enderezó la taza, dejando solo un sorbo en el fondo, y se reclinó, llevando la porcelana a su boca justo cuando Henry se daba la vuelta. Tragó la gota restante, ahora tibia, haciendo una mueca por el residuo áspero y calcáreo que dejó en su lengua. «¿Mejor?», preguntó Henry, sacudiendo una mota de ceniza de su puño. «Mucho», mintió Blanca, colocando la taza casi vacía en la bandeja. «Eres muy atento, Henry, mira tú». Él sonrió, con esa misma expresión encantadora y hueca. «Solo quiero lo mejor para ti, querida». Durante las siguientes 2 semanas, este macabro ritual se repitió cada noche. Henry traía el té, Blanca encontraba la forma de deshacerse de él, lo vertía en la palmera, en su pañuelo, y una vez, cuando un mensajero lo llamó al pasillo directamente por la ventana entreabierta, viendo cómo la mancha oscura era absorbida por la hiedra endurecida por la escarcha, aprendió a fingir los síntomas que él esperaba ver. Se quejaba de fuertes calambres abdominales, se agarraba el estómago y se negaba a salir de la cama durante días. Pintaba sombras pálidas bajo sus ojos con un poco de carbón triturado de la chimenea, ocultando el brillo saludable que el embarazo comenzaba a darle a sus mejillas. Pero la prueba más aterradora de las intenciones de Henry no estaba en sus libros de contabilidad ni en sus conversaciones susurradas. Estaba en un rincón de su sala de estar. Para el 12º día, la gran palmera de salón comenzó a morir. Sus frondosas hojas verdes y cerosas se tornaron de un amarillo enfermizo y amarillento. Las puntas se pusieron marrones y se curvaron hacia adentro, quebradizas como hojas muertas de otoño. El tallo se marchitó, colapsando bajo su propio peso. La tierra olía a rancio, a ácido.
Blanca miró la planta moribunda una tarde mientras Henry estaba en la firma. Extendió la mano y partió una hoja seca. Se rompió con un crujido seco y hueco. Esa decadencia, esa muerte violenta y antinatural, estaba destinada a su vientre. Estaba destinada a pudrir la vida que llevaba dentro. Se presionó las manos contra la parte baja del abdomen. La hinchazón era innegable ahora, una curva firme y redondeada bajo sus enaguas. Se acercaba a las 10 semanas, el tiempo se agotaba, no podría usar vestidos holgados indefinidamente. Henry eventualmente notaría que su enfermedad no había producido el aborto deseado. Cuando el tónico fallara, pasaría a su plan secundario. Necesitaba una ruta de escape, y para escapar necesitaba capital que no pudiera ser rastreado. La niebla de la mañana se pegaba con fuerza contra las ventanas del carruaje, oliendo a azufre y a pelo de caballo mojado. Blanca se sentaba rígidamente en el asiento de cuero agrietado de un coche de alquiler, con un grueso velo de lana bajado sobre su rostro. Había esperado a que Henry se marchara a sus supuestas reuniones con acreedores antes de escabullirse por la entrada de los sirvientes, evitando por completo el carruaje de los Allen. Su destino era Cheapside, un laberinto de calles estrechas y ladrillos manchados de hollín, muy lejos de las plazas cuidadas de su vecindario. Oculta bajo los pesados pliegues de su capa de invierno, sus dedos sujetaban con fuerza un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había un broche de diamantes y zafiros en forma de golondrina. Había pertenecido a su difunta madre. Henry conocía sus perlas, sus pesados collares de oro, las piezas ostentosas que le gustaba que ella usara en las cenas de la alta sociedad para proyectar una ilusión de riqueza, pero este broche era sentimental y lo guardaba en el cajón inferior de su tocador. Él no notaría su ausencia. El coche se detuvo con un tirón frente a una tienda estrecha, cuyas ventanas estaban empañadas por la mugre y protegidas por gruesas barras de hierro. 3 bolas de latón deslustradas colgaban precariamente sobre la puerta. Blanca le pagó al conductor, con las manos enguantadas temblando mientras contaba las monedas. Bajó a los adoquines embarrados, con sus botas hundiéndose ligeramente en el lodo. El olor a verduras podridas y cuerpos sin lavar pesaba en el aire húmedo. Una campanilla sonó con fuerza cuando empujó la pesada puerta de madera. El interior de la tienda era una caverna claustrofóbica de desesperación. Relojes de bolsillo colgaban del techo como fruta de plata muerta. Violines con cuerdas rotas acumulaban mugre en las esquinas. Los estantes crujían bajo el peso de vajillas deslustradas y abrigos de lana pesados. Detrás de una reja de hierro reforzada estaba el señor Cobb, un hombre que parecía estar hecho enteramente de ángulos agudos y piel de pergamino amarillento. Apenas levantó la vista del reloj de bolsillo que estaba desmontando con una lupa de joyero apretadas en su ojo. «¿Qué tienes?», graznó, con una voz que sonaba como hojas secas aplastadas bajo los pies. Blanca se acercó al mostrador manteniendo el velo bajo. Abrió el estuche de terciopelo y lo deslizó por la estrecha abertura en la base de la reja. El señor Cobb detuvo su trabajo. Se quitó la lupa, la reemplazó con unas gafas gruesas y tomó el broche. Le dio la vuelta con el pulgar, frotando la intrincada filigrana de oro que sostenía los zafiros y acercándolos a la débil luz que se filtraba por la ventana sucia. No preguntó de dónde había sacado una mujer con el dobladillo salpicado de barro, una pieza de joyería de la alta sociedad. No le importaba. En esta habitación la única verdad era el peso del oro y la claridad de la piedra. «El oro es de 18 quilates», murmuró Cobb, entrecerrando los ojos ante el sello. «Las piedras son de calidad decente, pero el mercado de las golondrinas está pasado de moda». 15 libras. El corazón de Blanca se hundió. 15 libras no era nada. Apenas cubriría un billete de tren a la costa y una semana de alojamiento en una pensión barata. Ciertamente, no sustentaría a una mujer embarazada huyendo de un hombre poderoso y desesperado. «Vale al menos 50.
replicó Blanca, obligando a su voz a mantenerse firme, despojándose de la inflexión refinada de su educación para sonar más dura y pragmática. Solo el diamante central es un corte de mina de un quilate completo. Cobb levantó la vista y finalmente encontró sus ojos a través del velo. Un destello de diversión cruzó su rostro. Reconoció el tono. No era una ladrona desesperada, sino una dama desesperada. No lo compro para usarlo en la ópera, señora. Lo compro para fundir el oro y extraer las piedras. 20 libras, tómalo o déjalo. Blanca calculó rápidamente. No podía discutir más sin llamar la atención y no podía arriesgarse a llevarlo a otra tienda donde pudieran reconocerla. Necesitaba el dinero hoy. 25, dijo, con la voz bajando a un susurro áspero. Y no registrarás ningún nombre en tu libro. Cobb la miró fijamente durante un largo y silencioso momento. El único sonido en la tienda era el tic-tac caótico y desincronizado de 100 relojes empeñados. 25, aceptó lentamente, sin nombre pero sin recibo tampoco. Si lo dejas, es mío. Nada de volver a comprarlo. ¿Trato? Cobb abrió una pesada caja de caudales de hierro y contó 5 billetes de 5 libras. Nítidos y grasientos, los deslizó bajo la rejilla. Blanca los arrebató y de inmediato los metió en el bolsillo oculto que había cosido apresuradamente en el forro de su corpiño la noche anterior. El papel se sentía grueso y tranquilizador contra sus costillas. Se dio la vuelta y prácticamente huyó de la tienda. El tintineo estridente de la campanilla parecía burlarse de su retirada. El viaje en coche de caballos de regreso fue agonizante. Cada sacudida del carruaje enviaba una oleada de dolor a través de su sensible abdomen. Las náuseas, que solía fingir ante Henry, regresaron con más fuerza, espesas y con un sabor metálico en la garganta. Se aferró a la correa de cuero, cerrando los ojos y concentrándose por completo en el ritmo de su respiración para evitar vomitar. Cuando finalmente llegó a la entrada de servicio de la casa de los Allen, sus piernas estaban débiles. Se deslizó adentro. Los olores familiares a cera de abejas y chiribías asadas la recibieron. Subió silenciosamente por la escalera trasera, con la intención de llegar a su habitación y desplomarse. Al llegar al rellano del segundo piso, una voz la detuvo en seco. «Ha estado fuera, señora». Blanca se giró bruscamente. Al final del pasillo, sosteniendo una pila de ropa recién planchada, estaba Martha, su doncella. Martha era una mujer severa de finales de los 40 que olía permanentemente a almidón y jabón de lavanda. No se le escapaba nada. Sus agudos ojos grises bajaron hasta el dobladillo de la capa de Blanca, que estaba cubierto de barro espeso y oscuro de Cheapside. Blanca se quedó helada. Su mente corría a toda velocidad. Si Martha le decía a Henry que había salido de casa en secreto, toda la fachada se derrumbaría. Henry se daría cuenta de que el tónico no funcionaba, que ella no estaba postrada en cama y que se estaba preparando para huir. «Necesitaba caminar, Martha», dijo Blanca, quitándose el velo e intentando parecer imponente. El aire en mi habitación era sofocante. Martha dio un paso adelante. Sus ojos se apartaron del dobladillo embarrado y se fijaron en el rostro de Blanca. Observó la ausencia de carbón bajo sus ojos, la verdadera palidez de agotamiento de su piel, y luego, muy lentamente, su mirada descendió hasta el sutil e innegable abultamiento de la cintura de Blanca bajo la pesada capa de lana. Un silencio pesado y aterrador se extendió entre ellas. «El señor», dijo Martha en voz baja, con un murmullo que no resonó en el pasillo, estuvo preguntando por la palmera del salón. Se preguntaba por qué había muerto tan repentinamente. Blanca dejó de respirar, su mano voló instintivamente al bolsillo oculto en su corpiño, presionando contra los billetes de papel arrugados. Martha dio otro paso más, con la pila de ropa apretada contra su pecho como un escudo. Miró a izquierda y derecha, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío. «Le dije», susurró Martha, con sus ojos grises clavados en los de Blanca, con una claridad intensa y aterradora, que la tierra estaba podrida.
que encontré que olía a raíces amargas y veneno, y que tiré la maceta al callejón. Blanca miró fijamente a la doncella, con el corazón martillando contra sus costillas. No debería caminar sola en su estado, señora Allen, añadió Martha, con un tono completamente neutro, sin revelar nada. Las calles son peligrosas para una mujer que lleva una carga tan valiosa. Martha se dio la vuelta y caminó por el pasillo, desapareciendo en el armario de la ropa blanca, dejando a Blanca sola en las sombras, con las 25 libras ardiendo contra su piel y una pregunta desesperada y frágil floreciendo en su mente. ¿Había encontrado a una aliada o a una nueva verdugo? Las cerdas ásperas de un cepillo de pelo de jabalí rozaban rítmicamente el cuero cabelludo de Blanca. Martha estaba detrás de ella, arrastrando la pesada herramienta a través del cabello oscuro de Blanca con precisión mecánica. El dormitorio estaba sofocantemente silencioso, con un ligero aroma al agua de lavanda que Martha usaba para planchar los cuellos. Durante 10 minutos, ninguna de las dos habló. Blanca observaba su propio reflejo pálido en el espejo del tocador, pero sus ojos seguían desviándose hacia la postura rígida de la doncella. Las 25 libras seguían ardiendo en el bolsillo secreto de su corpiño. «¿Por qué me encubriste?», preguntó finalmente Blanca, con la voz rompiendo la quietud. Martha no dejó de cepillar. El tirón rítmico continuó, una sensación áspera y reconfortante. El señor Allen inspeccionó el cubo de basura de la cocina ayer por la mañana. Buscaba hojas de té. Le preguntó a la ayudante de cocina si había notado un olor amargo en el agua donde lavaban su ropa. Blanca se agarró al borde del tocador de caoba. Él sospecha. Los hombres que juegan a ser Dios en sus propios hogares suelen hacerlo, respondió Martha, con un tono más plano que la ropa planchada. Dejó el cepillo con un golpe seco definitivo. Es un hombre arrogante, señora Allen, pero no es del todo tonto. Sabe que la palmera no murió por causas naturales. Blanca se giró en el taburete de terciopelo, mirando hacia arriba a la mujer mayor. El rostro de Martha era un mapa de años duros y un pragmatismo inquebrantable. No había calidez en sus ojos grises, solo una inteligencia aguda y calculadora. «Tiraste la tierra», susurró Blanca. «¿Me protegiste? ¿Por qué?» Martha se limpió las manos en su delantal blanco almidonado. Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio antes de acercarse un poco más. «Hace 16 años, mi hermana menor consiguió un puesto en una casa en Mayfair. El amo de la casa le tenía cariño, demasiado cariño. Cuando ella se encontró en estado, él le dio un té para beber. Le dijo que calmaría sus nervios». La mandíbula de Martha se tensó, con los músculos palpitando bajo su piel amarillenta. Olía a raíz amarga y azufre, principalmente a raíz de serpiente y poleo. No calmó sus nervios. Le causó una hemorragia que la desangró en el suelo de la cocina mientras el amo cenaba arriba. «Reconozco el aroma de la conveniencia de un hombre, señora». Un escalofrío recorrió a Blanca. La realidad del veneno que casi había ingerido cristalizó, afilada y dentada en su pecho. «Tengo 25 libras», confesó Blanca, con la mano moviéndose instintivamente hacia sus costillas. «Vendí el broche de golondrina de mi madre en Cheapside». Martha soltó un sonido que fue mitad búfido, mitad suspiro. 25 libras es la tumba de un indigente. Le comprará un lugar estrecho en un ferry con goteras a Dublín, donde la robarán antes de que deje el muelle. O se quedará en Londres, y cuando su vientre crezca, las casas de huéspedes respetables la echarán a la nieve. «No tengo nada más», dijo Blanca, con el pánico filtrándose finalmente en su voz. «Él controla el fideicomiso de mi padre. No puedo entrar al banco y exigir un retiro sin su firma. Si me quedo aquí, me matará», se lo dijo a Elias Finch. «Necesitan que pierda al niño para que Henry pueda heredar». «Lo sé», dijo Martha con sencillez. Blanca parpadeó. «¿Lo sabe?» «Los sirvientes son invisibles, señora, no sordos. El señor Finch habla alto cuando ha bebido, y el señor Allen camina con paso pesado cuando está endeudado.
Sabemos que los carniceros se niegan a darle crédito. Sabemos que la casa está hipotecada hasta el techo. Marta se dirigió al armario y sacó un vestido de lana oscuro de diario. No puede huir hoy. Le faltan fondos y le falta un destino. Si desaparece ahora, el señor Allen contratará a los Pinkerton para arrastrarla de vuelta. Necesita su cadáver o su obediencia. Entonces, ¿qué hago? Juegue a ser la esposa obediente y en recuperación, instruyó Martha, ofreciéndole el vestido. Deje de pintarse carbón bajo los ojos. Mañana anunciará que se siente notablemente mejor, que las náuseas han pasado. Comerá sus cenas y sonreirá. Él verá cómo crece mi estómago, sabrá que el tónico falló. Lo sabrá, coincidió Martha, colocándose detrás de Blanca para ajustar los cordones del corsé. Tiró de ellos, pero dejando 1 centímetro de holgura generosa. Y eso forzará su mano, se volverá descuidado. Mientras él planea su siguiente movimiento, yo arreglaré su pasaje. Mi sobrino trabaja en los cargueros con destino a Nueva Escocia. No piden listas de pasajeros, solo dinero en efectivo. Pero necesitamos al menos 100 libras para sobornar al contramaestre. ¿Cómo?, preguntó Blanca, sintiendo el peso de la lana asentarse sobre sus hombros. Hay un servicio de plata en el aparador del comedor, murmuró Martha, mientras sus dedos trabajaban rápidamente con la docena de diminutos botones a lo largo de la espalda de Blanca. Las piezas pesadas de Jorge III rara vez se usan, las sacaré pieza por pieza, escondidas en las cestas de la ropa sucia. Conozco a un perista en Spitalfields que paga por onza. Blanca miró su reflejo. Parecía menos una víctima y más una conspiradora. La chica pálida y aterrorizada se estaba endureciendo hasta convertirse en alguien irreconocible. Si te atrapa robando, Martha te entregará a la policía. Te colgarán. Martha se encontró con sus ojos en el espejo. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no me atrape. Ahora, pellizque sus mejillas. Señora, su marido llegará a casa para el almuerzo y prefiere que se vea atractiva. 2 semanas después, la fachada se estaba agrietando. Blanca estaba sentada en el salón con un bastidor de bordado en su regazo. La aguja permanecía inactiva, perforando la tela de lino tensa. Había dejado de fingir la enfermedad, comía con ganas en la cena, caminaba por los jardines y sonreía a Henry con una calidez frágil y practicada que le hacía doler la mandíbula. Estaba de 12 semanas. El abultamiento de su abdomen ya no era un secreto que pudiera ocultar detrás de pliegues sueltos. Cuando se ponía de pie, la caída alterada de sus faldas era obvia para cualquiera que mirara, y Henry siempre estaba mirando. Su comportamiento había cambiado de una preocupación educada a una tensión fría y vibrante. Las sonrisas encantadoras habían desaparecido, reemplazadas por una mandíbula rígida y apretada. Bebía más intensamente por las noches. El olor a brandy se filtraba por sus poros, mezclándose con el ron de laurel. Elias Finch lo visitaba casi a diario ahora. Sus discusiones en el estudio eran amortiguadas pero de tono violento. El tónico había fallado. El plazo se estaba agotando. Los acreedores estaban rodeando. Blanca lo sintió, un aleteo repentino y distintivo en la parte baja de su vientre. Jadeó, dejando caer el bastidor de bordado sobre la alfombra. No era indigestión ni fatiga muscular. Se sintió como un pequeño pez moviéndose contra las paredes de una pecera, un aleteo frágil, un burbujeo de vida. Era el comienzo. Las lágrimas le picaron en los ojos, calientes y repentinas. Durante semanas, el niño había sido solo un concepto abstracto, una moneda de cambio en un juego mortal de números. Ahora, era innegablemente real, una entidad viva que se movía y que exigía sobrevivir. Presionó ambas manos contra su estómago, conteniendo el aliento, esperando que la sensación se repitiera. No ocurrió, pero el eco de aquel momento llenó la habitación con una urgencia aterradora. Unos pasos pesados resonaron en el vestíbulo de abajo. Henry, él no entró al salón, se dirigió directo a la escalera principal. Blanca, llamó. Su voz era inusualmente fuerte, retumbando en los altos techos de yeso.
Sí, Henry, respondió ella, recogiendo rápidamente su aro de bordar y alisándose la falda. Baja al vestíbulo, querida. Tengo una sorpresa para ti. Blanca se quedó helada. La palabra sorpresa, al salir de sus labios, tenía un sabor metálico. Miró el reloj sobre la repisa de la chimenea. Era jueves por la tarde, los sirvientes no estaban. Henry, en un gesto generoso, había dado a todo el personal, excepto a Martha, media tarde libre para asistir a la feria de otoño en la parroquia cercana. Martha estaba en la cocina del sótano, hirviendo las teteras de plata para disimular su desgaste antes de sacarlas a escondidas. Estaban completamente solos en los pisos superiores. «Estoy muy cómoda aquí», respondió Blanca, con el corazón acelerado. «Ven abajo», insistió Henry. Su tono no admitía negativas. Era la voz del libro de contabilidad, fría y definitiva. «Elías ha conseguido un carruaje. Vamos a dar un paseo por el campo. El aire fresco te vendrá bien». Un paseo en carruaje con Elías hacia el campo era el plan secundario, un trágico accidente en un camino solitario. Un caballo asustado, una rueda que se desprende. Qué fácil sería lanzar a una mujer embarazada de un coche a toda velocidad y culpar al terreno fangoso. Se puso en pie lentamente. Tenía que bajar, pero tenía que ser muy cuidadosa. Todos sus sentidos estaban alerta, vibrando de adrenalina. Salió del salón y se acercó a lo alto de la gran escalera. El descanso estaba inusualmente oscuro. Henry había corrido las pesadas cortinas de terciopelo de la gran ventana que normalmente inundaba la escalera con la luz de la tarde. «Ya voy», dijo, apoyando la mano en la barandilla de roble pulido. «Date prisa, querida», la voz de Henry flotaba desde la penumbra de abajo. No podía verlo con claridad. Era solo una silueta oscura parada al pie de la escalera. Mirándola hacia arriba, Blanca dio el primer paso. Su bota de cuero suave tocó la gruesa alfombra roja. Se detuvo. Algo no estaba bien. El olor de la casa era extraño. Debajo de los aromas familiares de cera de abeja y chimeneas frías, había un olor químico punzante, aceite de linaza. Miró el escalón bajo sus pies. En la tenue luz, la madera pulida a ambos lados de la alfombra brillaba con una humedad artificial. Sus ojos se desviaron hacia el borde del escalón. La pesada varilla de latón que mantenía la alfombra sujeta en la esquina del escalón había desaparecido. No solo eso, los tornillos habían sido arrancados con violencia, dejando astillas de madera pálida expuestas en la oscuridad. Si ponía todo su peso sobre esa alfombra, no aguantaría. Se deslizaría de inmediato sobre la madera aceitada, funcionando como un tobogán. Caería de cabeza por los 22 duros escalones de roble. Cuello roto, pelvis destrozada, un aborto garantizado si no moría al instante. «Blanca, ¿por qué tardas tanto?», preguntó Henry. La silueta oscura al pie de la escalera se movió con impaciencia. Ella retiró el pie, conteniendo el aliento en la garganta. Él estaba esperando para verla caer. Había orquestado una muerte a pocos pasos de su propia habitación. «Yo no puedo», tartamudeó, agarrando la barandilla con tanta fuerza que le dolían los nudillos. «He olvidado mi chal, hace frío». «No necesitas un chal, el carruaje tiene mantas, baja». «No», dijo, con la voz temblorosa, fingiendo una debilidad repentina y abrumadora. «Me siento mareada, Henry. Todo me da vueltas». Se dejó caer en el descanso, manteniendo todo su peso sobre las tablas sólidas y planas de la parte superior, evitando la escalera por completo. «Henry, por favor», suplicó, forzando un gemido patético y sin aliento. «Ven a ayudarme, no puedo ver bien». El silencio se extendió desde el pie de la escalera. Podía sentir sus cálculos, su frustración hirviente al ver la trampa arruinada. «Está bien», espetó Henry. El golpe pesado de sus botas comenzó a subir por la escalera. Blanca se quedó sentada en el suelo, viéndolo subir. Él evitó el centro de los escalones, manteniendo su peso deliberadamente pegado al extremo izquierdo, pisando con cuidado la estrecha franja de madera junto a la pared, evitando la alfombra floja por completo.
Sabía exactamente dónde estaba el peligro porque él mismo lo había preparado. Cuando llegó al descanso, se puso de pie frente a ella. En la tenue luz, su rostro apuesto se veía hueco esquelético. La máscara de esposo devoto había desaparecido. Sus ojos oscuros la miraban fijamente, brillando con una malicia fría y desnuda. «Te estás convirtiendo en una molestia, Blanca», susurró. El olor a brandy, añejo, la envolvió, extendió sus grandes manos y la agarró con brusquedad de los brazos. La puso en pie con un tirón violento que le hizo castañear los dientes. No la atrajo hacia la seguridad del pasillo. La arrastró hacia el borde del escalón superior. «Si estás mareada», dijo Henry, con una voz que cayó en una calma terrorífica y muerta, «quizás solo necesites un poco de impulso». La empujó hacia el vacío. La gravedad la atrapó. Las palmas de Henry, anchas y sudorosas, golpearon sus clavículas. La empujó hacia atrás con la fuerza bruta de un hombre desesperado. Blanca no gritó. El pánico anuló por completo sus cuerdas vocales, canalizándose directamente hacia sus dedos. Cuando su centro de gravedad se inclinó sobre el precipicio de la escalera, sus manos se lanzaron hacia adelante. Se aferró a las solapas del pesado abrigo de lana de él. Sus uñas se clavaron en la costosa tela con el agarre frenético de alguien que se está ahogando. «Suéltame», gruñó Henry, intentando zafarse, dio un tirón violento hacia atrás. Ese cambio repentino de impulso la salvó. Blanca cayó de rodillas sobre la madera sólida y plana del descanso con las manos aún bloqueadas en un agarre mortal sobre su solapa. El anclaje repentino de su peso muerto desequilibró a Henry por completo. Para sostenerse, dio un paso adelante. Su talón de cuero pulido evitó el estrecho margen de seguridad que había calculado con tanto cuidado momentos antes. Su bota golpeó de lleno el centro de la alfombra roja floja. La fricción desapareció. La madera aceitada bajo la alfombra hizo exactamente lo que él había planeado. Un siseo enfermizo de tela deslizándose llenó el hueco de la escalera. Las piernas de Henry volaron por los aires. Las solapas se arrancaron violentamente del agarre de Blanca, quemándole la piel de los nudillos. Él cayó. No hubo un desplome teatral, fue un descenso brutal y pesado de carne y hueso golpeando el roble macizo. Henry impactó el cuarto escalón con la parte baja de la espalda, y un crujido seco y húmedo resonó por las altas paredes de yeso. Rodó, convertido en un amasijo caótico de extremidades y sastrería cara, arrastrando la alfombra roja consigo en una ola asfixiante. Aterrizó al pie de la escalera con un golpe definitivo y aterrador. Luego, silencio absoluto, Blanca permaneció de rodillas, con el pecho agitado, aspirando grandes bocanadas de aire viciado, impregnado de olor a aceite de linaza y al ron de laurel de Henry. Le temblaban las manos con tanta violencia que tuvo que apoyarlas planas contra el suelo para estabilizarse. Unos pasos se apresuraron desde el pasillo del sótano. Marta apareció al pie de las escaleras, con un pesado atizador de hierro aferrado al puño. Olía fuertemente a lejía y a metal hervido. La criada se quedó helada, observando los restos. La alfombra era una montaña arrugada en el vestíbulo. Henry yacía torcido de costado, con una pierna doblada hacia atrás, en un ángulo imposible y nauseabundo. Un charco oscuro y brillante comenzaba a filtrarse desde su frente hacia los azulejos ajedrezados blancos y negros. Marta miró hacia las escaleras desnudas de madera aceitada, donde Blanca permanecía arrodillada en el descansillo. «¿Está respirando?», susurró Blanca. Su voz sonaba como hojas secas frotándose entre sí. Marta se agachó y presionó 2 dedos contra la garganta de Henry. Los mantuvo allí durante un largo rato. El reloj de pie en la sala de estar marcaba los segundos, fuerte e indiferente. «Lo está», declaró Martha, limpiándose los dedos en el delantal con una expresión de profunda repugnancia. «Tiene pulso firme, pero la pierna está destrozada y el cráneo ha sufrido un golpe fuerte. No despertará en horas, quizás días». Blanca cerró los ojos. Un deseo extraño e histérico de reír le arañó la garganta, pero lo sofocó.
estaba vivo. Las cuentas aún no estaban saldadas. «No podemos esperar por la plata», dijo Martha, cuya voz devolvió a Blanca a la realidad. La criada arrojó el atizador de hierro a un lado. Él arregló un carruaje. «El señor Finch llegará pronto para llevarte a tu paseo. Si Finch lo encuentra así, te encerrará en tu habitación y llamará a la policía. Dirá que tú lo empujaste». «El estudio», siseó Blanca, obligando a sus piernas temblorosas a ponerse en pie. «Elias estuvo aquí hace poco. Henry siempre exige anticipos en efectivo para mantener callados a los carniceros». Se movieron con un propósito frenético y silencioso. Blanca evitó las traicioneras escaleras y usó la escalera de servicio para llegar a la planta baja. Prácticamente destrozaron el estudio de caoba. Detrás de una fila de enciclopedias encuadernadas en cuero, Martha encontró una pequeña caja de seguridad. Un golpe del atizador de hierro rompió la bisagra débil. Dentro había 40 libras en billetes arrugados y soberanos sueltos. Sumadas a las 25 de Blanca, eran 65 libras. Aún faltaban para las 100, pero tendría que bastar. Martha arrastró un pesado saco de lona de lavandería desde la cocina. Ella volcó dentro las teteras de plata, los azucareros y los cucharones pesados, que aún estaban calientes tras ser hervidos. El metal resonó agresivamente. «Ponte la capa», ordenó Martha, empujando el saco de lona a los brazos de Blanca. Pesaba casi tanto como un niño pequeño, y el calor del metal se filtraba a través de la tela gruesa. «Nos iremos por el conducto del carbón. El callejón está despejado. ¡Muévete!». Blanca no miró a Henry al pasar por el vestíbulo. Pasó por encima de un pliegue de la alfombra roja, con el aire cargado del aroma metálico de su herida, y desapareció en las entrañas sombrías de la casa. Una niebla espesa como algodón sucio se tragó los muelles de Londres. Olía a algas podridas, aguas residuales y carbón quemado. Un perfume acre y sofocante de industria y desesperación. Blanca se acurrucó en la sombra de una enorme pila de cajas de madera. La humedad se filtraba a través de su capa de lana, calándole hasta los huesos. Sus brazos dolían intensamente por cargar el pesado saco de plata. A su lado, Martha permanecía rígida, con sus ojos agudos, escaneando las figuras turbias que se movían a lo largo de los muelles de piedra resbaladiza. «Ahí», señaló Martha. Atracado al final del muelle, había un enorme carguero de casco de hierro maltrecho. El nombre, Leviatán, apenas era legible entre el óxido y la mugre de su proa. Hombres con barbas espesas y gorros de lana cargaban barriles enormes de carne de cerdo salada y fardos de tela fuertemente atados por una pasarela de madera que crujía. Martha agarró a Blanca por el codo y la guió a través del enjambre caótico de estibadores. Se acercaron a un hombre corpulento que estaba junto a un barril de contabilidad. Llevaba un abrigo grueso de lona y olía abrumadoramente a ginebra rancia y lana sucia. «Mi sobrino Thomas», dijo Martha con sencillez, «me envió contigo 2 pasajes para Halifax». El contramaestre apenas levantó la vista de su libro de cuentas. Escupió un grueso flemón amarillo sobre las tablas mojadas. 80 libras. Ya no quedan camarotes. Dormirán en la bodega de proa con las velas de repuesto. Traigan sus propias provisiones». Blanca dio un paso al frente y dejó caer el pesado saco de lona sobre el barril con un fuerte estrépito metálico. Desató la cuerda áspera que lo mantenía cerrado, revelando las curvas brillantes y pulidas de la plata de la familia Al. Los ojos del contramaestre se abrieron ligeramente. Alcanzó a meter la mano, sacando una pesada salsera georgiana. Mordió el borde, comprobando la blandura del metal. «Hay más de 100 onzas de plata esterlina sólida ahí dentro», dijo Blanca, con una voz totalmente despojada de las delicadas inflexiones de Mayfair. Era plana, dura y carecía por completo de miedo. «Tomaremos un camarote, no la bodega, y no escribirás nuestros nombres en ese libro». El hombre miró de la plata al rostro pálido y resuelto de Blanca, y finalmente a la firme e innegable hinchazón de su vientre que presionaba contra su pesada capa.
Arrojó la salsera de vuelta al saco y lo escondió detrás de su barril. «Camarote 4, lado de estribor», gruñó, entregándole una llave de latón cubierta por una fina capa de grasa. «Zarpamos con la marea en 20 minutos. Si se marean, límpienlo ustedes mismas». La pasarela crujió bajo las botas de Blanca. El barco se sentía vivo, una bestia de hierro retumbante vibrando contra las aguas agitadas del Támesis. El camarote 4 no era más grande que el armario de Henry. Olía intensamente a brea y sudor viejo. Había una litera estrecha atornillada al mamparo, un solo cubo de hojalata y una claraboya empañada por la sal seca. Era la habitación más hermosa que Blanca jamás había visto. Se desplomó sobre el colchón duro y delgado, que protestó con un chirrido de resortes. Marta se sentó con cuidado sobre una caja de madera frente a ella, alisando su delantal almidonado como si estuviera sentada en un elegante salón. Afuera, pesadas cadenas resonaban con fuerza, los hombres gritaban. El zumbido profundo y vibrante de las máquinas de vapor cobró vida bajo sus pies. El barco se ladeó, alejándose del muelle. Blanca se arrastró hacia la estrecha claraboya, usando su manga para limpiar una mancha de mugre. A través de la niebla, observó cómo las luces de gas de Londres se volvían borrosas y se desvanecían en un brillo amarillento y enfermizo. En algún lugar de ese laberinto de hollín y ladrillo, Elias Finch estaría descubriendo a un hombre destrozado al pie de una escalera. En algún lugar de esa ciudad, el legado de los Allen finalmente se desangraba sobre un suelo a cuadros, ahogado en sus propias deudas. Sintió una presión repentina y aguda en la parte baja del abdomen. Esta vez no fue un aleteo, fue una patada clara y firme, un pequeño talón o un codo empujando contra la pared de su vientre, exigiendo espacio, exigiendo ser reconocido. Blanca presionó su mano sobre el lugar, devolviendo la presión con suavidad. Un aliento áspero y entrecortado brotó de su garganta y, por primera vez, desde que se había parado detrás de esa pesada puerta de roble, comenzó a llorar. No fueron lágrimas bonitas, fueron sollozos violentos y feos que sacudieron su pecho y la dejaron jadeando por el aire viciado y con olor a brea del camarote. Lloró por la chica ingenua que había pensado que la domesticidad educada era amor. Lloró por la cercanía pura y aterradora de su propio asesinato, y lloró por el pragmatismo brutal e implacable que se había visto obligada a engendrar dentro de sí misma antes de poder dar a luz a su hijo. Marta no le ofreció un pañuelo, simplemente observó, dejando que la mujer más joven purgara el veneno de las últimas 6 semanas de su sistema. El leviatán se inclinó hacia adelante, encontrándose con las corrientes más turbulentas del canal abierto. Blanca se secó el rostro con el dorso de su mano dolorida y magullada. Le dio la espalda a la claraboya, dejando que las luces de Londres desaparecieran tras ella. Ya no era una esposa, ya no era un peón en un libro de cuentas, era una madre, y tenían todo un océano que cruzar. La supervivencia rara vez es bonita. Se lucha en la oscuridad, se forja en la desesperación y se paga con pedazos de nuestra propia inocencia. Blanca escapó de la jaula dorada de la aritmética letal de su esposo, cambiando el lujo por la realidad brutal y helada de la libertad. ¿Qué te pareció su desesperada decisión de luchar y escapar hacia lo desconocido? ¿Habrías confiado en Martha o habrías intentado huir sola? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia profundamente humana y cruda te mantuvo al borde del asiento, por favor dale al botón de me gusta. Compártela con tus amigos amantes del drama y suscríbete para más narraciones fascinantes.